El 8 de diciembre de 2025 quedará grabado en la memoria colectiva de Japón como el día en que la Tierra volvió a recordarle su inestable naturaleza. A las 11:15 de la noche, hora local, un terremoto de magnitud 7.5 sacudió violentamente las costas de la prefectura de Aomori, en el extremo norte de la isla principal de Honshu. La violencia del movimiento telúrico fue tal que muchas personas simplemente no podían mantenerse en pie, mientras los objetos caían de los estantes y las estructuras crujían bajo la presión de las fuerzas tectónicas que se liberaban desde las profundidades del Océano Pacífico. El epicentro se localizó a 54 kilómetros de profundidad, aproximadamente 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Achinoe, una zona que los sismólogos conocían bien por su actividad tectónica constante. Lo que parecía ser un terremoto más en una nación acostumbrada a estos fenómenos, rápidamente se transformó en algo mucho más preocupante. Las autoridades japonesas no tardaron en emitir advertencias de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, regiones que habían experimentado la devastación del tsunami de 2011 y que ahora enfrentaban nuevamente la amenaza del océano. Las olas comenzaron a llegar poco después del sismo principal, atravesando el océano con una velocidad alarmante. Aunque no alcanzaron las dimensiones catastróficas que muchos temían, las mediciones registraron tsunamis de hasta 70 centímetros en algunas zonas de la región. Para quienes no están familiarizados con la dinámica de los tsunamis, esta cifra podría parecer modesta, pero los expertos saben que incluso olas de esta altura pueden arrastrar a personas y objetos con facilidad, especialmente cuando llegan con la fuerza acumulada de su viaje a través del océano. Los residentes costeros, entrenados por años de simulacros y dolorosamente conscientes de lo que puede suceder cuando se subestima al mar, evacuaron rápidamente hacia zonas más altas. Las imágenes transmitidas por la televisión nacional mostraban una escena de caos controlado. Carreteras agrietadas se extendían como cicatrices abiertas en el paisaje, con fracturas que revelaban las capas de asfalto y tierra debajo. En la ciudad de Tohoku, las cámaras capturaron un vehículo peligrosamente suspendido al borde de un camino que había colapsado, sus ruedas traseras colgando sobre el vacío mientras el pavimento se había derrumbado bajo el peso del terremoto. Los daños en edificios y estructuras eran visibles pero, afortunadamente, menores de lo que podría haber sido. Los estrictos códigos de construcción antisísmica de Japón, refinados después de décadas de terremotos devastadores, habían cumplido su propósito una vez más. Los números iniciales reportaban más de 40 personas heridas, la mayoría con lesiones leves causadas por caídas o por objetos que se desprendieron durante el temblor. Docenas de viviendas sufrieron daños estructurales, con grietas en las paredes, tejas caídas y ventanas rotas. Los servicios de emergencia se movilizaron inmediatamente, desplegándose por toda la región para evaluar los daños y proporcionar asistencia a quienes la necesitaban. Sin embargo, lo más inquietante no fue el terremoto en sí, sino lo que vino después. En las horas siguientes al sismo principal, la Tierra continuó temblando con una persistencia perturbadora. Las réplicas se sucedieron una tras otra, cada una de ellas recordando constantemente a los residentes que la crisis no había terminado, que las fuerzas tectónicas bajo sus pies aún no habían encontrado su equilibrio. Para el mediodía del día siguiente, un nuevo temblor de magnitud 5.6 sacudió exactamente la misma área, confirmando los peores temores de los sismólogos que habían estado monitoreando la actividad sísmica con creciente preocupación. Daiki Shimohata, un funcionario civil de 33 años en Hachikami, describió la experiencia a los medios internacionales con voz entrecortada, sus manos aún temblando visiblemente por la adrenalina y el miedo. Sosteniendo a sus dos hijos pequeños, una niña de 2 años y un bebé de 1, había corrido al exterior de su casa junto a su esposa cuando comenzó el temblor, siguiendo los protocolos de seguridad que todos los japoneses aprenden desde la infancia. Fue algo que nunca habíamos experimentado, relató, su voz cargada de emoción. Duró quizás unos 20 segundos, pero se sintió como una eternidad. El movimiento me recordó al desastre de 2011. Sus palabras resonaron con el sentimiento de millones de japoneses que habían vivido la tragedia del terremoto y tsunami de Tohoku hace 14 años, desencadenando la peor crisis nuclear desde Chernóbil. La región afectada no era desconocida para este tipo de fenómenos. La costa noreste de Japón se encuentra sobre la convergencia de dos importantes fosas tectónicas, la fosa de Japón y la fosa de Chishima, formadas por el movimiento de la placa del Pacífico que se desliza bajo la placa continental en un proceso geológico conocido como subducción. Estas zonas de subducción han sido históricamente responsables de algunos de los terremotos más devastadores de la historia japonesa. El temblor de 2011, con su magnitud 9,0, ocurrió precisamente en la fosa de Japón, y curiosamente, también fue precedido por un terremoto de magnitud 7.3 2 días antes, un detalle que ahora cobra una relevancia inquietante. Esta vez, sin embargo, la respuesta gubernamental fue diferente,
marcando un cambio significativo en el enfoque de las autoridades japonesas hacia la gestión de riesgos sísmicos. La Agencia Meteorológica de Japón no se limitó a emitir las advertencias estándar de tsunami y réplicas que normalmente acompañan a terremotos de esta magnitud. Por primera vez desde que se estableció el sistema de alertas especiales en 2022, las autoridades activaron una advertencia de megaterremoto para la región, una clasificación reservada para situaciones en las que existe un riesgo significativamente elevado de que ocurra un terremoto de magnitud 8 o superior en los próximos días. La decisión de emitir esta alerta histórica no fue tomada a la ligera. Implicaba movilizar recursos masivos, alterar la vida diaria de millones de personas y potencialmente causar disrupciones económicas significativas. Pero las autoridades japonesas, habiendo aprendido dolorosamente las consecuencias de subestimar los riesgos sísmicos, decidieron errar del lado de la precaución. El recuerdo del tsunami de 2011, cuando muchas personas no evacuaron a tiempo porque las advertencias iniciales subestimaron la magnitud del peligro, pesaba fuertemente en sus mentes. Las redes sociales japonesas se inundaron con mensajes de preocupación y solidaridad. Residentes de áreas no afectadas ofrecían alojamiento a quienes vivían en las zonas de riesgo. Las empresas comenzaron a implementar protocolos de trabajo remoto para minimizar el riesgo para sus empleados. Las escuelas en las prefecturas afectadas anunciaron cierres preventivos. En cuestión de horas, toda una región de Japón se había movilizado para enfrentar una amenaza que podría materializarse en cualquier momento, o quizás nunca. La decisión de emitir la primera alerta de megaterremoto para la región norte de Japón no fue tomada a la ligera, ni se basó en corazonadas o supersticiones. Fue el resultado de análisis científicos rigurosos, debates intensos entre expertos y una evaluación cuidadosa del balance entre los riesgos de actuar y los riesgos de no actuar. Tsukasa Morikubo, el funcionario del gabinete encargado de la preparación para desastres, compareció ante los medios de comunicación con un mensaje que equilibraba meticulosamente la precaución con la realidad científica, consciente de que cada palabra sería analizada por millones de ciudadanos ansiosos. Basándonos en las estadísticas de terremotos que han ocurrido alrededor del mundo hasta ahora, explicó Morikubo con tono medido pero grave, existe la posibilidad de que un terremoto de gran escala con una magnitud de 8 o superior pueda ocurrir como un sismo de seguimiento a lo largo de la fosa de Japón y la fosa de Chishima frente a Hokkaido. Hizo una pausa deliberada, dejando que la gravedad de sus palabras se asentara, antes de añadir la advertencia crucial que definiría toda la respuesta: no está claro si un terremoto de gran escala ocurrirá. Esta distinción era fundamental. La ciencia indicaba un riesgo elevado, pero no podía garantizar que el desastre fuera inminente. Este delicado balance entre informar al público y evitar el pánico innecesario representa uno de los mayores desafíos en la comunicación científica de emergencias. Es un acto de equilibrio en la cuerda floja donde, por un lado, subestimar el riesgo puede costar vidas, y por el otro, exagerar la amenaza puede causar disrupciones económicas masivas, erosionar la confianza pública en las autoridades y crear una fatiga de alerta que haría que las personas ignoraran advertencias futuras. La Agencia Meteorológica de Japón había aprendido lecciones valiosas apenas unos meses antes, en agosto de 2024, cuando emitió su primera alerta de megaterremoto relacionada con la fosa de Nankai, en el sur del país. Aquella advertencia de 2024, aunque bien intencionada y científicamente justificada, había generado consecuencias imprevistas. Las compras de pánico de alimentos de emergencia vaciaron los estantes de los supermercados. Eventos culturales y deportivos importantes fueron cancelados, causando pérdidas millonarias. Los negocios cerraron preventivamente, y la actividad económica en regiones enteras se paralizó durante días. Y al final, cuando pasó el periodo de alerta sin que ocurriera el temido megaterremoto, algunos sectores del público y los medios criticaron a las autoridades por exagerar el peligro. Esta experiencia pesaba fuertemente en las mentes de los funcionarios mientras formulaban su respuesta al terremoto de diciembre de 2025. Los sismólogos consultados por los medios nacionales e internacionales explicaron el razonamiento científico detrás de la alerta con un nivel de detalle técnico que ayudó a educar al público sobre las complejidades de la predicción sísmica. La historia sísmica mundial muestra patrones recurrentes donde terremotos moderadamente grandes pueden actuar como precursores de eventos aún mayores, un fenómeno conocido en la literatura científica como secuencias de terremotos. El caso del terremoto de 2011 en Tohoku era el ejemplo más cercano y doloroso. 2 días antes del devastador sismo de magnitud 9.0 que cambió la historia de Japón, un terremoto de magnitud 7.3 había sacudido la misma región. En retrospectiva, aquel temblor había sido un presagio de la catástrofe que vendría, aunque nadie en ese momento había podido predecir con certeza lo que estaba por ocurrir. Yoshiro Hiramatsu, profesor de la Universidad de Kanazawa y uno de los expertos más respetados en estudios sísmicos de Japón, ofreció una explicación más técnica a través de la agencia de noticias Kyodo.
El terremoto del 8 de diciembre, explicó, podría haber alterado significativamente el equilibrio de tensiones en el suelo marino, redistribuyendo las presiones acumuladas a lo largo de las fallas tectónicas y configurando potencialmente los factores necesarios para un terremoto aún mayor. Cuando ocurre un terremoto grande, elaboró Hiramatsu, no solo libera energía en el punto del epicentro, sino que también transfiere tensión a las áreas circundantes. Es como empujar una parte de una alfombra arrugada, las arrugas no desaparecen, simplemente se mueven a otro lugar. Las estadísticas oficiales proporcionadas por la Sede de Investigación de Terremotos añadían contexto cuantitativo adicional a la preocupación cualitativa. Según sus cálculos, la costa norte de Sanriku tiene entre un 4% y un 20% de probabilidad de experimentar un terremoto de magnitud 8.0 o superior dentro de los próximos 30 años. Para poner estas cifras en perspectiva, si bien un 4 a 20% puede parecer relativamente bajo, es significativamente más alto que la probabilidad de muchos otros eventos para los cuales tomamos precauciones rutinarias. ¿Te está resultando útil esta información? Si es así, no olvides darle like a este contenido y suscribirte al canal para mantenerte actualizado sobre este y otros temas importantes. La última vez que ocurrió un evento de magnitud 8 o superior en la región fue en 1968, con el terremoto de Tokachi, que alcanzó una magnitud de 8,3 y causó daños significativos en Hokkaido y el norte de Honshu. Habían pasado 57 años desde entonces, más del doble del intervalo promedio histórico entre terremotos mayores en esta zona, lo que significaba que la energía tectónica había estado acumulándose silenciosamente bajo las profundidades del Océano Pacífico durante más de medio siglo. Cada año que pasaba sin un terremoto mayor, paradójicamente aumentaba la probabilidad de que uno ocurriera eventualmente. La alerta especial emitida por las autoridades cubría un área vasta y densamente poblada que reflejaba la magnitud potencial del riesgo. Se extendía por 182 ciudades y pueblos en Hokkaido, además de las prefecturas de Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki y Chiba, abarcando efectivamente toda la costa noreste de Japón. Se estimaba que estas zonas corrían el riesgo de experimentar un terremoto con una intensidad de 6 inferior o superior en la escala sísmica japonesa, un nivel de sacudida que puede causar daños estructurales significativos incluso a edificios bien construidos, y un tsunami de 3 metros o más de altura, suficiente para devastar comunidades costeras enteras. Para millones de residentes, esto significaba una semana viviendo en estado de alerta máxima, una experiencia psicológicamente agotadora pero potencialmente salvadora de vidas. Para los residentes del norte de Japón, la semana que siguió al terremoto del 8 de diciembre se convirtió en un ejercicio colectivo de resiliencia, preparación y adaptación a una nueva normalidad temporal marcada por la incertidumbre constante. A diferencia del pánico considerable que había caracterizado la alerta de megaterremoto de 2024 en la región de Nankai, con sus escenas de supermercados abarrotados y carreteras congestionadas por evacuaciones masivas, esta vez la respuesta fue notablemente más calmada, organizada y efectiva. Las lecciones aprendidas de experiencias previas, tanto exitosas como problemáticas, habían dado frutos tangibles en forma de una población mejor preparada psicológica y prácticamente para enfrentar la amenaza. Las escenas en las ciudades y pueblos afectados mostraban una población que, aunque cautelosa y visiblemente tensa, continuaba con sus actividades diarias con una determinación admirable. Los supermercados reportaron un aumento medido en las ventas de agua embotellada, alimentos no perecederos y baterías, pero sin las compras frenéticas y el acaparamiento irracional del año anterior que había dejado estantes vacíos durante días. Los gerentes de tienda habían implementado límites prudentes en la cantidad de ciertos artículos que cada cliente podía comprar, una medida que fue aceptada sin protesta por una población que entendía la necesidad de compartir recursos escasos equitativamente. Las empresas implementaron protocolos de emergencia refinados durante años de simulacros y planificación. Muchas permitieron que los empleados trabajaran desde casa cuando fuera posible, reconociendo que reducir el número de personas en edificios de oficinas y en el transporte público podría salvar vidas si ocurría un terremoto mayor durante las horas laborales. Las compañías revisaron meticulosamente sus planes de continuidad de operaciones, verificando sistemas de respaldo, rutas de evacuación de edificios y procedimientos para dar cuenta de todos los empleados en caso de desastre. Algunas empresas grandes establecieron centros de comando de emergencia con personal rotativo las 24 horas, listos para coordinar respuestas inmediatas si fuera necesario. Las escuelas se convirtieron en centros de educación práctica sobre seguridad sísmica. Realizaron simulacros adicionales casi diarios, refrescando las mentes de los niños las rutas de evacuación, los puntos de reunión y los procedimientos de seguridad que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los maestros, muchos de ellos veteranos del terremoto de 2011, compartían sus experiencias personales con los estudiantes, transformando las lecciones abstractas de seguridad en narrativas concretas y memorables.
Los psicólogos escolares se mantuvieron atentos a signos de ansiedad excesiva o trauma reactivado en estudiantes que habían vivido desastres previos o que tenían miembros de familia que los habían vivido. Los medios de comunicación japoneses mantuvieron una cobertura constante pero responsable, navegando hábilmente el desafío de mantener al público informado sin caer en el sensacionalismo contraproducente. Evitaban titulares alarmistas tipo «El gran terremoto viene» en favor de actualizaciones factuales sobre la actividad sísmica continua y recordatorios regulares de las medidas de preparación. La NHK, la cadena pública nacional conocida por su autoridad y credibilidad, estableció un sistema de alertas en tiempo real que interrumpía la programación regular solo cuando se detectaban temblores significativos, proporcionando a las personas segundos preciosos de anticipación que podrían usar para ponerse a cubierto, alejarse de objetos que podrían caer, o en áreas costeras, comenzar a moverse hacia terrenos más altos. En las zonas costeras, donde las vistas del Océano Pacífico son parte integral de la vida diaria, la memoria del tsunami de 2011 pesaba especialmente fuerte. Muchas familias habían perdido seres queridos en aquella tragedia que había arrasado comunidades enteras en cuestión de minutos, y las cicatrices físicas y emocionales permanecían visibles en el paisaje y en los corazones de los sobrevivientes. Los monumentos conmemorativos, con sus listas interminables de nombres de los fallecidos, y las marcas en las paredes de edificios que indicaban la altura alcanzada por las olas en 2011, a menudo varios metros por encima del nivel de la calle, servían como recordatorios silenciosos pero elocuentes de lo que estaba en juego. Esta vez, nadie estaba dispuesto a subestimar las advertencias o a retrasar ni siquiera unos minutos una evacuación si sonaban las alarmas de tsunami. El gobierno estableció centros de comando de emergencia completamente operativos en todas las áreas designadas como de alto riesgo, coordinando estrechamente con gobiernos locales, departamentos de policía y bomberos, y organizaciones de respuesta rápida tanto gubernamentales como no gubernamentales. Estos centros funcionaban con personal las 24 horas, monitoreando constantemente datos sísmicos en tiempo real, condiciones meteorológicas que podrían afectar operaciones de rescate, y manteniendo comunicación directa con miles de funcionarios locales en toda la región. Las fuerzas de autodefensa de Japón pusieron en alerta máxima a sus unidades especializadas en rescate y asistencia en desastres, con helicópteros de transporte, barcos de asistencia y vehículos de rescate posicionados estratégicamente para poder desplegarse en cuestión de horas si fuera necesario. Los hospitales y clínicas en toda la región revisaron meticulosamente sus inventarios de suministros médicos críticos, desde vendajes y antibióticos hasta bolsas de sangre y equipos quirúrgicos. Ensayaron repetidamente protocolos para manejar emergencias masivas con víctimas, incluyendo sistemas de triaje en el campo, procedimientos para estabilizar a pacientes críticos con recursos limitados, y planes para transportar rápidamente a los heridos más graves a instalaciones con capacidades quirúrgicas avanzadas. Las farmacias aseguraron suministros adicionales de medicamentos esenciales para pacientes crónicos que podrían quedar aislados después de un desastre. Si este contenido te ha resultado informativo, educativo y valioso para comprender mejor estos eventos trascendentales que afectan a millones de personas, te invito cordialmente a darle like y suscribirte para no perderte futuros artículos sobre eventos importantes alrededor del mundo. Tu apoyo hace posible que continuemos investigando exhaustivamente, analizando críticamente y compartiendo información relevante, precisa y contextualizada. Nos vemos en el próximo artículo, donde seguiremos explorando los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo.